Hola. Antes de comenzar con esta historia, me gustaría que le hicieras like a este vídeo y te suscribas para poder subir más contenido como este. Novela. Hermana, en esta vida yo soy la reina. Episodio 129, ¿qué es tu amor? Rafael actuó con tanta naturalidad, como si nada hubiera pasado, que Ariadne perdió el momento de protestar. El salón estaba bullicioso y era el momento de cambiar de pareja. Hermano. En ese momento Julia, que había terminado la primera canción, se acercó y le habló a Rafael. No te quedes pegado a la pared como un inadaptado social después de bailar solo la primera canción, baila la segunda conmigo. Hablas como si me estuvieras haciendo un favor. Es la verdad, te estoy salvando. No es al revés. Lo que sea. En un baile de salón, era de buena educación no bailar varias canciones seguidas con la misma pareja. Si uno quería bailar varias canciones con la misma persona, debía descansar una o dos canciones en el medio, o bailar con otra persona y luego regresar para invitarla de nuevo. Rafael se disculpó con Ariadne cuando su hermana se acercó. Volveré en un momento. Julia está muy ruidosa hoy. Hermano. Incluso si la dejo hacer lo que quiera, se queja. Ariadne sonrió y dejó ir a los hermanos Valdesar. Si realmente hubiera querido bailar, podría haber bailado con el compañero de Julia, pero el compañero de Julia era el barón Casseri, que ya pasaba de los 40, no tenía edad para interesarse en el baile de salón y ya empezaba a sufrir de lumbago si permanecía de pie mucho tiempo. Ariadne, que había rechazado al barón Casseri con una sonrisa por cortesía, comprobó discretamente el alivio del barón Casseri y luego se apoyó en la pared, cruzó los brazos y observó el salón. Alfonso sigue en la pista de baile. La promesa que Alfonso y Ariadne habían hecho no era unilateral. Ariadne le hizo prometer a Alfonso, quien insistía en que no se tomara de la mano con Rafael sin guantes y que no estuvieran a solas. Bailarás solo una canción con la gran duquesa Lariesa. Cuando Alfonso insistió persistentemente en que mantuviera la distancia con Rafael de Valdesar, Ariadne, que ya estaba molesta por tener que dejar ir a Lariesa y Alfonso, y además estaba irritada, le hizo esa petición. El príncipe Alfonso y la gran duquesa Lariesa eran la pareja oficial elegida por León III para bailar el primer baile del salón. No había forma de rechazar un baile. Pero una vez que se bailaba, se cumplía con la cortesía hacia la orden real. De acuerdo. Alfonso había accedido claramente con gusto. Cuando Ariadne, mostrando su enfado, le dijo que entonces él tampoco bailara más de una vez con la gran duquesa Lariesa, él con una expresión extrañamente feliz, la había cubierto de besos en la cara. Pero ahora algo era extraño. La segunda canción estaba a punto de comenzar. Él debería haber entregado a la gran duquesa Lariesa a la siguiente pareja de baile, o si no había pareja, debería haberla escoltado de vuelta a su asiento y haberse sentado. Sin embargo, el príncipe Alfonso y la gran duquesa Lariesa seguían de pie en el centro de la pista de baile. Cuando sonó la última nota del vals, Alfonso se inclinó profundamente ante Lariesa. Gracias por el hermoso baile, ¿vamos a nuestros asientos ahora? Yo lo hago. Lariesa murmuró algo y no se movió del centro de la pista de baile. Como ella no puso su mano en su brazo derecho extendido, Alfonso preguntó de nuevo. ¿Qué sucede, gran duquesa Lariesa? Yo lo hago, dijo. Los alrededores estaban ruidosos debido al cambio de pareja y la gran duquesa Lariesa estaba mascullando sus palabras. ¿Qué? No la escucho bien, gran duquesa. Te amo. Su voz aguda se elevó al cielo, atravesando el concurrido salón de baile. Alfonso frunció ligeramente el ceño ante la confesión inesperada. Ya fuera una mera coincidencia o si la voz de Lariesa se había escapado, las parejas que estaban cerca miraron curiosamente en dirección al príncipe y a la gran duquesa. Esta es una conversación inapropiada para este lugar. Alfonso, con el rostro endurecido, interrumpió sus palabras. Regrese a su asiento de honor, gran duquesa. Príncipe Alfonso, no cambie de tema. Pero la gran duquesa Lariesa fue inflexible. Yo lo amo. Ante la repentina declaración de la gran duquesa Lariesa, el príncipe Alfonso soltó una risa irónica. ¿Amor? Él replicó. ¿Me conoce lo suficiente como para amarme? El amor, según Alfonso, era el deseo de cuidar a la otra persona. No surgía al ver el rostro de alguien,
sino que nacía al interactuar con la otra persona. Es natural que la mirada se fije primero en la excelencia del otro. Esa excelencia podría ser algo externo como rasgos hermosos, un cuerpo excelente, o la posición o reputación de la persona. Sin embargo, para que eso trascendiera el simple interés y se convirtiera en amor, Alfonso creía que era necesario comprender el carácter de la otra persona, su forma de afrontar las situaciones, su serenidad e incluso sus angustias. Solo cuando la admiración por esa persona se transformaba en empatía, y esa empatía a su vez se convertía en compasión, entonces, y solo entonces, se reencarnaba en una emoción digna de ser llamada amor. No creo que usted me ame. Que ella estuviera por delante de él en prioridad, que él quisiera ver su rostro sonreír, que sus lágrimas fueran algo impensable, y que si él pudiera hacerla feliz, ningún esfuerzo suyo sería en vano, ese era el amor del príncipe Alfonso. Ante las palabras de Alfonso, Lariesa gritó. Lo supe al verlo por primera vez, que usted es mi destino. La gran duquesa Lariesa se había demorado demasiado en la pista de baile. Las demás personas a su alrededor ya habían terminado de cambiar de pareja y se estaban preparando para dar los pasos de la segunda canción. La gente murmuraba y miraba de vez en cuando a la pareja del príncipe y la gran duquesa. Entremos, gran duquesa. No puedo moverme ni un paso hasta que me responda. Diriling. Sonó el acompañamiento de la orquesta. Mientras Lariesa se resistía, la orquesta comenzó la segunda pieza de baile. Al compás del acompañamiento, la gente con las manos unidas, comenzó a girar en el sentido de las agujas del reloj. Entre los cientos de parejas que giraban como las manecillas de un reloj, el príncipe Alfonso y la gran duquesa Lariesa permanecían solos, inmóviles como estatuas. Las miradas furtivas de las parejas que bailaban se posaron en el príncipe y la gran duquesa, y las miradas de las personas de fuera, que estaban lejos, y sobre todo las de León III y el duque Mireille, sentados en los asientos de honor, cayeron también en el centro de la pista de baile. Alfonso suspiró y extendió la mano. La gran duquesa Lariesa la tomó de inmediato. Él puso su mano en la cintura de la gran duquesa Lariesa y comenzó a girar y dar pasos con los demás. Se lo prometí a Ari. Buscó el rastro de Ariadne, que debía estar en algún lugar entre la multitud. Pero los más de 1000 asistentes al baile llenaban todos los rincones como una ola, y era imposible encontrar a su amada, que seguramente brillaba en algún lugar, mientras él estaba de pie en el centro de la pista de baile. Lariesa, al darse cuenta de que Alfonso no estaba concentrado, dijo mientras giraba. Príncipe. Estamos destinados a casarnos, un amor predestinado. ¿Destino, es el destino tan fácil? Yo no lo creo. Ambos países desean nuestro matrimonio y sentí una emoción en el alma la primera vez que lo vi, ¿no es eso suficiente? ¿Qué es su amor, después de todo? Se separaron después de dar una gran vuelta, tocándose solo con las puntas de los dedos. Cuando Lariesa, que había estado pegada a él, se alejó, Alfonso sintió que podía respirar. Siempre era así con Lariesa. Alfonso no podía respirar. Yo. Lariesa nunca había pensado en la definición del amor. Lo único que sabía era que al ver a Alfonso, su corazón latía y sus mejillas se ponían rojas. Desde hacía algún tiempo, ella deseaba a Alfonso con mucha intensidad. Quería saber cada uno de sus movimientos, y hasta la más mínima mirada que él dirigía a otra mujer la enfurecía. Incluso le disgustaba el tiempo que el príncipe Alfonso pasaba con su secretario o sus caballeros. En ese tiempo ella deseaba que él le susurrara cantos de amor y que la adorara solo a ella. Puedo darle todo. La gran duquesa Lariesa, que no se atrevió a decir quiero poseerlo, eligió sus palabras. Solo te miro a ti, solo pienso en ti. Cada minuto y cada segundo mío es solo tuyo. Te daré un hijo. Un hijo que se parezca a ti, ya sea de 8 o 9 años, te lo entregaré en tus brazos. Volvieron a girar con la música. Así que. Lariesa dijo con urgencia. Por favor, mírame también. Alfonso no respondió, solo se movió al ritmo de la música. Cada vez que el ritmo se dividía, él daba pasos precisos y se inclinaba. Ante la mala reacción de Alfonso, Lariesa añadió apresuradamente. Sé que fui atrevida en Taranto el otro día. El conde del bien me regañó mucho. Se refería al incidente en el que le había dicho a Alfonso en el pasillo del palacio de Taranto, y ese es el único camino para su pueblo.
Si tiene un mínimo de responsabilidad hacia el pueblo etrusco, trátame bien. No volveré a hablar así. Que una mujer intente imponerse a su marido, a quien debe seguir, es traicionar las enseñanzas del registro de meditación. Lariesa era el tipo de persona que por naturaleza no podía admitir sus propios errores. Sin embargo, deseaba tan desesperadamente el amor de Alfonso que dejó de lado su orgullo e hizo cosas que normalmente no haría. Lo siento. Me equivoqué. Por favor, mírame. Disculpa y confesión. La primera es algo que Lariesa nunca hace, y la segunda es algo que ninguna mujer soltera del continente central haría jamás. Habiendo hecho ambas cosas en un solo día, Lariesa miró a Alfonso con ojos de cachorro que anhelaba afecto. Por favor. Estaba en un aprieto. En primer lugar, las negociaciones matrimoniales dirigidas por el conde Bien se estaban prolongando tediosamente. La semana pasada, las negociaciones estuvieron a punto de fracasar. Cuando Etrusco exigió hasta el final la fórmula de la pólvora, el reino de Gálico envió un mensaje diciendo que si era así, debían empacar y regresar a su país. El conde Márquez, que representaba la voluntad de León III, retiró apresuradamente la exigencia de la fórmula y la delegación de Gálico volvió a sentarse a la mesa de negociaciones, pero Lariesa casi se desmaya de la sorpresa. Además, la actitud del príncipe Alfonso se volvía cada vez más fría con el paso de los días. La calidez que había sentido cuando llegó por primera vez a Etrusco no se encontraba por ninguna parte. Cada vez que Alfonso no la miraba a los ojos al hablar, o no le concertaba citas que no fueran compromisos oficiales obligatorios, o no cada vez que veía la comisura de sus labios sin sonreír, sentía que su corazón se rompía. Así que hizo todo lo que pudo. Pero el corazón de una persona no se gana con esfuerzo, y mucho menos con súplicas. Gran duquesa. Usted es. El príncipe Alfonso abrió la boca. Ariadne vio claramente al príncipe Alfonso y a la gran duquesa Lariesa, que se tomaban de las manos y comenzaban su segundo baile. Alfonso. Lo prometiste. La tristeza que había estado conteniendo se desbordó como una marea. Aunque intentó parecer serena ante Rafael, en realidad, el primer vals que Alfonso bailó con Lariesa le había disgustado tanto que sentía que se le retorcían las entrañas. Apretó los dientes y lo soportó con su entrenada paciencia. Pero un segundo vals. Ariadne pensó que era un baile innecesario. Si iba a ser así, ¿por qué hizo una promesa tan firme? Si no me lo iba a devolver, ¿por qué susurró palabras tan dulces como que solo me tenía a mí? Sus pensamientos galopaban como un potro. De pie en medio de sus emociones fluctuantes, miraba aturdida la pista de baile donde la gente giraba rápidamente bajo una luz deslumbrante. La gran duquesa Lariesa se desvió de los movimientos habituales del vals y se acercó demasiado a Alfonso. A pesar de que era el momento de mantener la distancia, mantuvo su torso pegado a Alfonso y le suplicó algo. ¿Qué estará diciendo? Alfonso suspiró y le susurró algo al oído a la gran duquesa Lariesa. Sentía que la sangre le hervía en el pecho y estaba a punto de estallar. ¿Qué le habría dicho? Me duele el corazón. La alienación en el hermoso salón de baile y los lujosos salones del Palacio Carlo. La expectativa y la frustración. Todas eran emociones muy familiares para Ariadne. Tragó saliva, sintiendo que el pasado regresaba. Otro pensamiento. Para controlar el torbellino de emociones que la invadía, Ariadne pensó desesperadamente en otra cosa. La idea de que Alfonso podría haber tenido una razón no ayudó mucho a cortar la cadena de pensamientos deprimentes. En cambio, recordó el clima que había visto mientras viajaba en el carruaje, la comida que había comido en el almuerzo, e incluso los libros de contabilidad que tenía que organizar y los pagos que tenía que hacer al día siguiente. Al pensar en los libros de contabilidad y el dinero, su atención finalmente se desvió. Ahora que tengo todos los libros de contabilidad de la casa en mis manos, este otoño tendré que comprar trigo para prepararme para la peste negra. Señorita de Mare. Una voz de tenor agradable interrumpió los pensamientos de Ariadne. Se había encogido sola cerca de una pared del salón de baile, con los brazos cruzados, y levantó la cabeza de repente. Era una voz demasiado familiar. La había escuchado miles de veces. César. Conde. Era el hombre que había sido la causa de toda la alienación en el Palacio Carlo.
Si no se hubiera comprometido con César, nunca habría entrado en el Palacio Carlo como una joven sin legitimidad, la pareja de un bastardo. Hermosa señorita, ¿por qué está sola en este rincón? ¿Bailaría una pieza conmigo? Y ahora ese hombre le extendía la mano izquierda, como si fuera a borrar esa alienación.